Buenas a todos. En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué si eres un desarrollador backend y no estás aprendiendo ahora mismo Docker, te estás perdiendo una de las mejores y más útiles y demandadas herramientas que todo programador backend necesitaría para poder utilizar toda la serie de diferentes herramientas que están en el ecosistema de una manera unificada, sencilla y cómoda, y cómo va a aumentar precisamente mucho tu productividad y tu valor como desarrollador. Entonces, a lo largo de este vídeo te voy a mostrar todo el ecosistema que tiene Docker, todo su potencial, cómo precisamente me han aceptado en el programa de los Docker Captains, precisamente para poder mostrarle también a la gente una herramienta muy útil que yo de por sí ya llevo años usando y que por eso me he encargado precisamente de hacer la solicitud y me han aceptado por ello tras haber contribuido a lo largo de un tiempo. Así que quédate hasta el final de este vídeo para saber todo lo bueno que tiene Docker y lo importante que es para ti. Así que vamos a ello. Muy bien, y lo primero que mucha gente se estará preguntando es precisamente qué es Docker, así para empezar, por si tienes algunas dudas al respecto de qué es. Bueno, básicamente Docker es aquí te ponen directamente en su página web que es la herramienta número 1 usada por los desarrolladores, y bueno, no me extrañaría que estuviese literalmente en lo más alto, pero básicamente Docker es una herramienta que consiste básicamente en poder virtualizar servicios, que esos servicios pues, pueden ser de muchos tipos. Lo más típico es que te imagines por ejemplo, bases de datos, ¿vale? Al final esto es software, por ejemplo, o otros como pueden ser si utilizas escolas de mensajería como Apache, Kafka, como también hacer precisamente que lo veis aquí, que esto sería una visual de luego uno de sus productos, que es precisamente Docker Desktop para los ordenadores, que os lo voy a enseñar. Pero en definitiva es el hecho de que te puedes tener cualquier tipo de software dockerizado, incluida si eres un desarrollador, tus aplicaciones puedes también convertirlas básicamente para que puedan ser dockerizadas, es decir, virtualizadas, lo cual también está altamente utilizado en este ecosistema de microservicios que tienen las grandes empresas para poder manejar todas esas instancias de una manera mucho más uniforme y controlada con otras herramientas como son Kubernetes, etcétera, ¿vale? Pero en definitiva esto es en lo que consiste. De hecho tengo ya un vídeo en el canal de hace un tiempo en el cual te explico básicamente algunos puntos al respecto de Docker, pero en este vamos a profundizar más en diferentes. Al final el ecosistema de Docker es bastante grande y en lo que se basa principalmente en el hecho de acelerar el desarrollo de tus aplicaciones. Tienen soluciones para todo tipo de productos al respecto, desde el hecho de poder construirlas directamente con una solución cloud en la nube al respecto, para que tú no tengas que estar desde tu ordenador con tus recursos directamente haciendo la ejecución de lo que viene siendo el hecho de tener esos trabajos, esos procesos que implican tener que estar descargándose todo lo necesario para poder hacer que tus aplicaciones con las dependencias que tengas se levanten al respecto, ¿vale? En definitiva ya tienen soluciones para eso, también para poder compartir todas estas imágenes de Docker precisamente su plataforma de Docker Hub y tenerlo centralizado, también para poder ejecutarlas como es precisamente con Docker Desktop en local. También tienen su propio sistema de seguridad para poder verificar que todas estas imágenes que tienes de Docker no tienen vulnerabilidades muy críticas, o sí o no, ¿vale? Esa es la gracia de Docker Scout, que te permite saber todo esto al respecto. Luego también poder hacer test con tus aplicaciones utilizando sus test container. En definitiva tiene un montón de utilidades para todo tipo de desarrolladores y en definitiva es muy completo. Lo que vamos a hacer ahora también es, aparte de que os voy a mostrar cómo lo tengo yo configurado para poder utilizarlo normalmente en mi desarrollo, y antes también os voy a hablar de el programa de Docker Captains, así que vamos a ello. Y lo primero de todo también que os interesará saber es qué es el programa de Docker Captains, cómo me han aceptado, qué conlleva todo esto. Bueno, pues en definitiva lo que consiste el programa de los Docker Captains o los capitanes de Docker es que básicamente somos gente la cual utiliza Docker básicamente, pero también que quiere ayudar a compartir los recursos
sobre cómo funciona Docker, por qué es tan bueno, porque te va a ayudar, en definitiva, ayudar a la gente a que lo comprenda mejor. De hecho, yo ya, si recordáis, aparte de que tenía ese vídeo en el canal, a lo largo de todos los vídeos prácticamente que he ido mostrando en este canal de Java con Spring Boot y demás, yo he utilizado en todos básicamente un archivo de Docker Compose, en el cual tengo todas mis dependencias, incluido también, por ejemplo, en los vídeos en los que hablo sobre mi plantilla de Spring Boot web, ¿vale? Y también para una futura que va a salir, que es con Apache Kafka. Todos estos servicios, si tuvierais que tenerlos instalados de manera local, sería un tostón tenerlo configurado, cada uno lo tendría con una versión. En cambio, de esta manera, utilizándolo con Docker, yo ya os lo había dejado todo perfectamente preparado para que solamente tengáis que darle al botón de Docker, bueno, el botón si tenéis un plugin, ¿vale? Pero en definitiva, solamente tenéis que dar el comando para que Docker Compose se ejecute la build y ya lo tendréis todo levantado y perfectamente configurado al respecto, ¿vale? Entonces, entrando mucho más en detalle, ¿qué son los Docker Captains? Bueno, pues expertos técnicos, apasionados, community builders, en definitiva, gente que le gusta también el ecosistema de Docker, que es mi caso, y por el hecho de formar parte de esto, me dan, bueno, pues la visibilidad y el reconocimiento que eso implica, acceso a betas, a versiones betas en las cuales son estos productos de Docker. Algunos de los que están también mucho más en auge es ahora para poder ejecutar modelos de LLM, también los MCP, todo relacionado con la IA, dado que al final es lo que más está bueno, pues demandándose a día de hoy. Luego también tengo conexión directa con el staff y la gente de Docker para pedir feedback, hacer cuestiones. También tener un Docker Swag y descuentos, que esto en definitiva es como merchandising, que lo tengo pedido pero todavía no me ha llegado. Veremos a ver cuándo me llega, seguro que está muy chulo. También soporte a la comunidad en un canal de Slack privado que tenemos. También pone aquí que hay un viajes anuales, que eso ya veremos a ver cuándo sucede, a ver si puedo ir. Y también un budget en educación, es decir, que te dan como una serie de recursos referentes a la formación, etcétera, ¿vale? Y en definitiva, pues yo lo único que tuve que hacer fue solicitarlo y al cabo de un tiempo pues me dieron el acceso en ese punto. En definitiva está bastante bien y ahora sí que sí, habiendo dado ya el contexto de por qué Docker está tan bien, cómo he entrado en el programa de Docker Captains y como veréis también en el futuro próximos vídeos referentes al ecosistema de Docker, como pueden ser precisamente los test containers en aplicaciones de Java y Spring Boot, que seguro que os van a ser muy útiles. Y ahora sí vamos a ver los diferentes productos que tiene Docker al respecto, así que vamos a ello. Lo primero, y ahora sí, tenemos a Docker Desktop, la herramienta número 1 para los desarrolladores y equipos a la hora de tener nuestros containers y en definitiva nuestras imágenes de todo virtualizado. Y eso es tan fácil como básicamente ir y descargárnoslo para el sistema operativo que queramos. Como veis hay muchos, yo lo tengo en este caso para Windows 11 y os voy a mostrar cómo lo tengo. En definitiva, todo lo que se puede hacer con Docker Desktop es que utilizando su propio motor que tiene, que en el caso de Windows necesitas utilizar WSL, es decir, Windows Subsystem for Linux, pero luego también tienes muchas otras herramientas que te permiten gestionar como una CLI, es decir, una Command Line Interface, una línea de comandos. También el hecho de poder utilizar Docker Compose para tener de forma unificada, que eso es lo que están todos mis proyectos de Java con Spring Boot, es decir, múltiples containers manejados en un solo contenedor, manejar nuestras builds, también la opción de poder utilizar una orquestación de Kubernetes, que eso tiene una opción para tener minkube o kubectl, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero en definitiva una opción para poder manejar Kubernetes de una manera muy fácil y cómoda para ir practicándolo. También para manejar volúmenes de datos, porque claro, todo esto que son aplicaciones que tenemos aquí virtualizadas necesitan tener una serie de información persistida y eso básicamente también podemos manejarlo muy cómodamente, manejar precisamente la sincronización de estos archivos, debuguearlo y en definitiva muchas más funcionalidades al respecto, pero como lo mejor que puedo hacer es básicamente mostraroslo al respecto, así que vamos a verlo.
Muy bien, y en este caso ya estaríamos aquí dentro de Docker Desktop. Como veis, es la aplicación que tengo aquí abierta, y vamos a ir viendo un poco por encima algunos de los puntos esenciales que tendrían. Básicamente lo que yo le recomendaría a todo el mundo es que una vez que tú entras por primera vez, te aparecerá precisamente una sección a la hora de hacer un tutorial. Yo recomiendo que lo hagáis, dado que al final os va a explicar en detalle algunos de los puntos, principalmente de cómo funciona Docker de fondo, cómo podéis dockerizar vuestra primera aplicación, que juraría que era hacer una aplicación, un to-do en Node.js y otras por el estilo, y os va a empezar a quedar mucho más claro al respecto. Luego también mencionaros de que aquí tendremos dividido precisamente en diferentes secciones: containers, imágenes, volúmenes, builds, Docker Scout, extensiones, etc. Como bien habéis visto, aquí en los containers, como yo utilizo Docker Compose, básicamente tengo aquí aglutinados los diferentes servicios que utilizo. Este es precisamente para mi plantilla de Spring Boot, en este caso para la que tiene con Apache Kafka, con todos los servicios ya preconfigurados que os tengo, y que tenéis también el link en la descripción al respecto para poder ir a verla si os interesa. Aparte también la de el Spring Boot Web y otras al respecto. Pero en definitiva, como veis aquí, esto no deja de ser nada más ni nada menos que una serie de imágenes, ¿vale? Estas imágenes que veis aquí precisamente hacen referencia a qué servicios estoy virtualizando. Imaginaos que yo básicamente tengo aquí un montón, y si tuviese que tener todo esto instalado localmente en mi ordenador sería un pedazo de tostón. Aquí 9 GB, 32 imágenes, una base de datos de Postgre, una de Redis, MongoDB, Grafana con todo su stack, base de datos de MySQL, esto cuando utilice Kubernetes, ¿vale? Mongo Express, otra distinta, Spark, es un montón, ¿vale? Pesan algunas más que otras, pero en definitiva es el hecho de que tengo aquí centralizado un montón de servicios y que son fácilmente configurables y replicables para que pueda utilizarlo todo el mundo. Luego también tendremos el servicio de Docker Hub, que eso lo podréis ver más adelante en local, que esto es uno que yo hice hace muchos años, que concretamente 3, en el cual tenía un servicio, una base de datos de Oracle ya preconfigurada de cuando estaba básicamente en mi época estudiantil, que no es que fuese justo hace 3 años, pero sí que me recuerdo que tenía una imagen de cuando hicimos eso cuando estaba estudiando, y quería guardarla por el recuerdo básicamente, y porque costó un huevo configurar esta de Oracle. Entonces en definitiva la quise subir y tenerla en Docker Hub, ¿vale? Así que ese es otro de los puntos que vamos a ir viendo más adelante. Pero luego también en la parte de volúmenes, que veis aquí todo con números raros, eso es porque crea UUIDs referentes a todo esto. Hay otros que sí que tienen un nombre más descriptivo, vamos a decirlo, con cierta información de estos servicios que yo tengo aquí ya creados. Pero para que os hagáis más o menos eso una idea, vamos a ir también viéndolo directamente cómo se utilizaría en un entorno de desarrollo normal, así que vamos a verlo. Muy bien, y estando ya aquí precisamente, por ejemplo, en mi plantilla de Spring Boot, como veis, y ya os había dicho, todas tienen un archivo de compose.yaml. Este archivo de compose.yaml, que tiene una estructura completa, no deja de tener más que una versión concretamente de la que estamos utilizando, y los servicios que vamos a utilizar y los volúmenes de datos que hemos creado precisamente. Yo aquí tengo uno para Redis y otro para Postgre. Estos nombres me los he inventado yo. Pero veis que es muy sencillo a la hora de estructurarlos. Por ejemplo, para esta base de datos de PostgreSQL, dado que solo tenemos que definir el nombre del servicio que queremos usar, su imagen, que en este caso estarán en Docker Hub, que eso os explicaré más en detalle a continuación dónde está, variables de entorno que ya vienen aquí preconfiguradas también para esta imagen, los puertos que queremos exportar, los volúmenes de datos que queremos, que en este caso aquí es donde estará guardada en Postgres Data, que es lo mismo que aquí, toda nuestra información de la base de datos, y luego yo le he metido una configuración inicial en un archivo SQL para crear unas bases de datos por defecto. Luego aparte tenemos aquí una muy buena práctica, que es el hecho de utilizar un health check. Esto se utiliza para que nosotros podamos
saber en qué momento el servicio está saludable, en el sentido de que ya está levantado y funcionando. En este caso lo que hacemos es solamente un test por línea de comandos, por CMD, en el cual le decimos a Postgres si está ready utilizando un usuario a una base de datos. Le metemos en un intervalo, un timeout por cada intervalo y una cantidad de reintentos. ¿Vale? Esto técnicamente, si hiciésemos un comando por terminal, que fuese docker compose, que veis aquí que ya me está auto completando el propio terminal de JetBrains, ¿vale? Si hiciese esto, básicamente ya me auto crearía todo esto. Lo que pasa es que yo, como soy muy cómodo, lo que tengo añadido es el plugin precisamente de Docker en el IDE de JetBrains, que es muy cómodo, que veis aquí que en servicios tengo Docker, aquí tengo precisamente todos mis archivos de Docker Compose de otros proyectos que he ido teniendo. En este caso es el de Spring Boot Web Template Pro, y aparte de que tengo aquí todos, yo podría coger y sencillamente darle a que me levantase la que quisiese. Por ejemplo, esta de Postgre, que esto de fondo hace básicamente una serie de comandos, ¿vale? Esto básicamente me habría hecho, en vez de un Docker Compose app de todos los servicios, bueno, me ha levantado solamente el de esta base de datos. En este caso ya está healthy, y como veis, ya directamente aquí, estos son los logs de que se ha iniciado, está en el puerto que queremos y ya tenemos una base de datos completamente funcional y lista para utilizar. Podría resetearlo, podría borrarlo y recrearlo sin ningún problema. Y en definitiva puedo ver desde el dashboard aquí mucha información al respecto. También, si le diese clic derecho desde aquí, podría, por ejemplo, ver en detalles de la imagen los archivos que tiene dentro la imagen, ¿vale? Como veis aquí, tiene también el punto de entrada con el archivo SQL que yo le metí y, en definitiva, todos los archivos que conlleva tener la base de datos directamente de PostgreSQL. Y en definitiva tiene muchas más funciones, pero ahora voy a pararlo y tan fácilmente como esto ya no está funcionando la base de datos. Los logs de que se han parado y es súper fácil y cómodo de usar. Así que ahora vamos a seguir viendo más puntos al respecto para que entendáis mejor todo este potencial y ecosistema. Así que vamos a ello. Muy bien, y seguro que más de uno se estará preguntando otra vez ¿qué es Docker Hub? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo es posible que tenga estas imágenes? Bueno, en definitiva, lo que consiste es que muchas empresas lo que han hecho, y también mucha gente lo que hace, es que directamente los servicios que ellos quieren que puedan estar disponibles en Docker, en imágenes, como habíamos visto esa de Postgre, de pgvector, una versión concreta, esto, para que la gente pueda utilizarlo fácilmente, lo que hacen es que, como he dicho, estas empresas se encargan de subir sus imágenes creadas por ellos mismos de sus servicios con diferentes configuraciones. Y aquí es donde entra precisamente Docker Hub. Docker Hub es un hub, es decir, un centro, un sitio web donde Docker tiene subida, pues básicamente todas las imágenes disponibles al respecto, tanto las tuyas que tú subas como las de otra gente. Como veis, hay algunos que son publishers que están verificados, obviamente. Por ejemplo, grandes empresas como son Grafana y otros, pues lo tienen al respecto. En definitiva, esto lo que nos da es un acceso a repositorios públicos ilimitados. A los repositorios privados en una versión gratuita pues serán limitados. El hecho de tener un acceso eficiente a todas estas imágenes, porque pensad que la primera vez que vosotros queréis uno de estos servicios, por ejemplo el de PostgreSQL, tendrá que coger y descargárselo desde internet, todas las megas o gigas, lo que pese al respecto, y una vez que ya lo tenéis descargado es cuando ya podéis básicamente crearlo y que se cree la build fácilmente. Si lo borras y se vuelve a crear es fácil porque ya tienes la imagen base creada. Luego ya un contenedor personalizado siempre al final acaba partiendo de la misma imagen, es importante tenerlo. Y en definitiva otro tipo de integraciones al respecto. Así que más que nada os lo voy a enseñar cómo es y vamos a verlo para que si alguno tiene dudas sepa utilizarlo al respecto. Así que vamos a verlo. Y aquí estamos precisamente en Docker Hub. Esto sería
básicamente para mi caso concreto de mi usuario de DaVinci Coder con mi imagen de Oracle, que esta imagen, si le diésemos clics, a ver, vale, ya ha cargado y tendríamos información al respecto de cuál es, que al final es que parte de que es de Oracle, que tiene un tags, que tiene el sistema operativo de Linux, que la pule hace un tiempo, y luego también podríamos tener muchos tags. En mi caso esta es una muy sencillita, no tiene mucha gracia, pero si vamos a explorar, aquí es donde podemos ver, por ejemplo, de otro tipo de herramientas que sí que están altamente utilizadas. Como veis aquí tenemos también propios lenguajes de programación para que al final tú, cuando estás cogiendo aplicaciones que requieren básicamente ser ejecutadas con un sistema concreto, pues por ejemplo, si tienes una aplicación de Java necesitas el propio Java, un JDK. Pues lo mismo sucede con Python, ¿vale? Por eso al final te lo puedes descargar al respecto. Podemos mirar también aquí otras, como son precisamente de Grafana, o podemos meternos también, por ejemplo, esta de Postgre, ¿vale? Al final todas estas son imágenes oficiales de Docker. Aquí podemos ver un overview con todas las versiones que posee, los tags. Podríamos copiar aquí el comando para descargarnos esto de Docker. Tenemos aquí referencias al respecto, los distintos comandos. Como veis aquí que también hay parámetros, que esto es precisamente para definir la contraseña, para definir usuario root. Eso es todo lo que he ido configurando, por ejemplo, yo en mi archivo de Docker Compose. ¿Veis? Por ejemplo, que tiene aquí, para que os hagáis una idea de cómo en cada uno pues se puede configurar de una manera o de otra. Pero en definitiva, el hecho de que está súper potente, súper cómodo, y al final tú como desarrollador tienes que tocar muy poca cosa al respecto y tiene un gran potencial. De hecho, lo que hacen esto es las grandes empresas, es que ellos generan una imagen de Docker, normalmente de sus aplicaciones, de un microservicio, lo suben a su Docker Hub, y luego después en sus servicios de Kubernetes lo que tienden a hacer es a bajársela, esa imagen que han creado, y replicarlo y tener múltiples pods de su imagen más reciente. Entonces está muy utilizado y muy recomendado de que lo podáis probar y hacer al respecto. Sobre todo si tenéis pipelines de CI/CD, está bastante bien. Así que vamos a pasar a ver más puntos al respecto. Vale, y alguno se preguntará precisamente que esto está muy bien, pero puede haber problemas de seguridad, igual que hay paquetes de NPM o de dependencias que tengan problemas al respecto. ¿Cómo vamos a saber precisamente aquí de que todo esto que estamos utilizando es seguro y no tiene unas vulnerabilidades al respecto? Bueno, aquí es donde entra el servicio de Docker Scout. Es básicamente su servicio que tienen para poder ir viendo las diferentes vulnerabilidades de tu repositorio, de las imágenes que tienes, de cómo de grave es o no, y en definitiva para darnos una mayor información al respecto sobre lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver también una demo al respecto en que se puede utilizar en el propio Docker Desktop, así que pasemos a verlo. Muy bien, y estando ya en el propio Docker Desktop, sería tan fácil como irnos aquí a la sección de Docker Scout, y aquí, por ejemplo, una manera muy sencilla de verlos, que ya nos lo está diciendo, si por ejemplo yo cogiese aquí cualquiera de mis imágenes que tengo, pues podría ver fácilmente si tuviesen alguna vulnerabilidad o no. Si me voy a esta versión, por ejemplo, más antigua de MySQL, me lo va a analizar. Dice que hay 4 críticas, 41 severas, aquí 47 medias. Podría coger y darle a este botón de View Package and CVs y me lleva directamente a mi sección de imágenes, a la de MySQL, y podemos ver la jerarquía con las capas de lo que hace, que al final es que partimos desde Oracle Linux, una versión concreta, y utiliza MySQL, y vemos aquí todas las capas que hay al respecto por los distintos comandos. Veis aquí que nos avisa precisamente de algunas que pueden ser las críticas. Esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? En definitiva, si nos metemos aquí en la base se puede ir viendo capa por capa qué parte puede estar mal o no, y aquí vemos precisamente la severidad. Ya depende de cada uno ir mirando al respecto precisamente para saber a qué se debe esta vulnerabilidad que ha sido detectada. ¿Vale? Como veis está súper completo, lo vemos todo muy bien, tenemos los distintos paquetes que tiene y es súper potente. Esto claramente si utilizáis en una organización pues
tendréis que tener una versión de pago adaptada y eso os puede venir muy bien dependiendo de vuestra criticidad. Entonces vamos a ir viendo más puntos al respecto de Docker. Y otro de los puntos clave principales que ya tenemos sería, por ejemplo, es el hecho de tener los test containers. Al final esto es otra aplicación que tiene Docker para poder utilizarlo y que en definitiva, como veis aquí en esta imagen, que se queda bastante clarito, es que partiendo, por ejemplo, de la línea de comandos que tendríamos en este caso para una base de datos, a la hora de conectarla a nuestra aplicación de test containers en un puerto concreto que viene de una imagen, obviamente, que tenemos nosotros, en este caso es una de Postgre, que es nuestra base de datos, a través de un puerto específico lo que vamos a hacer es tener básicamente una base de datos ya creada, configurada y que podremos testear mediante esta aplicación y tener configuraciones dinámicas. Esto, por ejemplo, se integraría muy bien con Java y Spring Boot, que a través de una de sus dependencias podríamos tener, por ejemplo, a la hora de poder crear un objeto base de datos que fuese, por ejemplo, el de Postgre e ir metiéndole propiedades dinámicamente y tener un control absoluto sobre este. Entonces hay muchos escenarios en los que sí que puede ser muy beneficioso tener este control al respecto tan potente. Luego también que nos permite poder traquearlo, analizarlo y cambiar entre los diferentes entornos de una manera mucho más sencilla y cómoda, como veis aquí en estas imágenes que tiene al respecto. De esto me encargaré ya de traeros un vídeo en el canal en el futuro probándolo, pero en definitiva ya habéis estado viendo muchos puntos importantes de Docker, veis lo potente que es, lo útil todo su ecosistema y en definitiva espero que este vídeo os haya servido para que os dé ganas de probarlo, de poder aprender al respecto y de lo útil que va a ser sobre todo para vuestras carreras profesionales si sois un backend developer y no tener 50.000 programas instalados. Yo es algo que aprendí hace años y que me ha resuelto muchos problemas. Así que nada, nos veremos en próximos vídeos, espero que os haya gustado y ya está. Chao.